El cine, a través de su historia, ha demostrado que siempre ha sido terreno fértil para las obras controversiales que provocaron la indignación de más de uno, al punto de prohibirlas. Es por eso que en este video te hablaré sobre algunas películas que fueron prohibidas. Oigan, estoy comiendo mantecado y viendo lo prohibido, vengan a impedirlo. Arrancamos esta lista con La Última Tentación de Cristo, considerada como la película más polémica de Martin Scorsese, gracias a que, como muchas otras películas del género bíblico, explora la vida de Jesús, pero con la diferencia de que en esta versión nos entrega una mirada muy realista y humana del Mesías, alejándose de esa versión idealizada que todos conocemos, al punto que sucumbe a las tentaciones y tiene dudas sobre su destino. Todo esto provocó la ira no solo del Vaticano, sino también de la comunidad católica, llegando a ser prohibida en varios países, pero en los lugares en donde sí se proyectó, como en Francia, se reportó que hordas de creyentes atentaron contra los cines, causando que algunos se incendiaran. Además, amenazaron muchas veces de muerte al director Martin Scorsese. No soy el Mesías. No, no lo eres. Una de las películas más controversiales de los últimos años es sin duda A Serbian Film, en la que el director Srdjan Spasojevic, con la intención de realizar una cinta mucho más transgresora a lo acostumbrado en su país, nos cuenta cómo un exactor de cine para adultos regresa a la industria debido a problemas financieros, sin saber que está a punto de sumergirse en una pesadilla. Lamentablemente no podemos contar más, ya que nos pueden censurar el video. Solo podemos decir que el guión llegó a provocar el vómito en quienes lo leyeron por primera vez, e incluso tuvo problemas antes de su edición, ya que luego de que el material sea enviado al laboratorio Harris de Alemania, el director fue acusado de realizar una película snob en donde todo era real, por lo que tuvo que explicar que todo era ficticio. Luego, durante su recorrido por festivales, cosechó buenas críticas y reconocimientos. Sin embargo, se intentó recortar por sus fuertes imágenes. También denunciaron la película por usar a menores de edad en situaciones de adultos, y hasta lograron prohibir su proyección en la 21 semana de cine fantástico y de terror en San Sebastián, pero fue en Serbia, donde, a pesar de que la crítica entendió el mensaje de la película, el público en general la condenó, a tal punto que se pidió que Spasojevic sea expulsado del país, cosa que nunca pasó, aunque sí provocó que se les sea muy difícil concretar un nuevo proyecto. Bravo, bravo, bravo. ¡Mua! Desde Indonesia surgió El Acto de Matar, un documental que muestra lo que es considerado el momento más oscuro del país, bajo la mirada de Anwar Congo, uno de los perpetradores de la purga política que sucedió entre 1965 y 1966 en Indonesia, quien se presume que llegó a desvivir a más de 1000 personas. En un principio, este documental trataría sobre las víctimas y los familiares, sin embargo, muchos de ellos no quisieron participar por miedo, por lo que el director Joshua Oppenheimer, luego de recibir amenazas, no tuvo más opción que hacerlo desde el punto de vista de los asesinos, teniendo como protagonista a Anwar Congo, quien junto a sus amigos contaron sin ninguna censura o remordimiento cómo fue esa época. Además, se les permitió escenificar cómo es que torturaban y desvivían a sus víctimas, al mismo estilo de sus películas favoritas. Y a pesar de que el documental fue nominado a los Oscar, fue prohibida en su país, en donde llegaron a dar proyecciones clandestinas que solían estar abarrotadas de personas. Sin embargo, muchas de estas proyecciones fueron clausuradas por grupos promilitares que, pese a sus esfuerzos, no pudieron evitar que el documental logre concientizar a buena parte del pueblo indonés sobre aquellos horribles actos cometidos. Vamos con la comedia más blasfema de todos los tiempos. Me refiero a La vida de Brian, película realizada por los Monty Python, la cual surgió como una sátira al propio Jesús, pero mientras más leían sobre él, se dieron cuenta que había muy poco para ridiculizar, por lo que prefirieron satirizar la religión en general. Eso incluyó dogmas, seguidores, profetas y un enorme etcétera. Para esto surgió el personaje de Brian, que en un inicio se trataría de un 13º discípulo que siempre llegaría tarde a los
los milagros de Jesús. Sin embargo, se decidió que tendría que ser un personaje completamente ajeno, que vivía en la misma época, que incluso llegó a ser confundido con un Mesías. Todo esto provocó que muchos grupos y líderes religiosos se indignaran porque supuestamente la película ridiculizaba la figura de Jesús, siendo prohibida en varios países como en Irlanda o Noruega. Además, en Estados Unidos la tildaron de repugnante y blasfema, pero esto no impidió que la película sea un éxito en el resto del mundo, como en Gran Bretaña, en donde se prohibió en varias ciudades. Sin embargo, las personas corrieron a verla a las ciudades donde sí era exhibida, y en Suecia fue promocionada con la frase tan divertida que fue prohibida en Noruega. Te lo advierto, como vuelvas a decir Jehová. A ver, ¿quién ha sido? Sin dudas, una de las películas más influyentes del terror y el slasher es La Masacre de Texas, con el más que reconocido asesino Leatherface, que como bien sabemos cuenta el cómo un grupo de jóvenes es capturado por una familia de caníbales durante su viaje por Texas, generando una enorme controversia gracias a sus crudas y violentas imágenes que hasta el día de hoy se sienten muy realistas a pesar de su bajo presupuesto. Esto la llevaría a ser prohibida en países como en Alemania, en donde fue catalogada como video nasty, o sea, asquerosidad videográfica, por lo que poseerla o distribuirla era un delito. Sin embargo, en 2011 se levantó esa prohibición. En Australia fue prohibida luego de su estreno, pero se permitió un estreno limitado en la década de los 80. En Irlanda fue prohibida por su violencia e intensidad psicológica. En Reino Unido fue prohibida hasta 1990 y actualmente está totalmente prohibida en países como Arabia Saudita, Malasia, Singapur y Kuwait, pero su influencia en el cine fue tal que fue seleccionada en 2024 para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Claro que el nacimiento de una nación era infaltable en esta lista, ya que la película más racista de todos los tiempos, por supuesto que fue prohibida, pues como bien se sabe en esta cinta, en donde se narra la guerra civil de Estados Unidos, pero glorificando a la Triple K, muestra a las personas afroamericanas como los malos, quienes además fueron interpretados por personas blancas usando maquillaje oscuro, ya que está más que claro que ningún afroamericano quiso participar en esta película. Todo esto encendió las alarmas en 1915, por lo que la película llegó a ser prohibida en 7 ciudades de Estados Unidos durante su estreno, entre las que se incluyen Los Ángeles y Chicago, mientras que en Boston sí se llegó a estrenar con graves altercados policiales de por medio, y en algunas ciudades del sur esta película incitó a grupos racistas a cometer actos extremadamente violentos, pero pese a todo esto, con el tiempo se le llegó a considerar como un parteaguas en la historia del cine, al ser la película que propuso el lenguaje audiovisual como lo conocemos actualmente, siendo usada como objeto de estudio únicamente por este aspecto, ya que se suele implementar una advertencia sobre su fuerte carga política y racial. En su momento, La Naranja Mecánica estuvo en boca de todos y al mismo tiempo muchos no la habían visto, pues gracias a sus imágenes muy gráficas de violencia cometidas por su protagonista y sus amigos llegó a ser prohibida en muchos países, a tal punto que en algunos lugares era considerado como un mito que solo vieron aquellos que pudieron viajar al extranjero. Claro, en países donde sí se estrenó, como en Estados Unidos, en donde su estreno fue muy limitado, o en Inglaterra hasta que fue prohibida por su director Stanley Kubrick, luego de que se reportara varios crímenes que fueron inspirados por su película, alegando que no quería que sea usada para inspirar la barbarie, por lo que La Naranja Mecánica fue muy difícil de ver en ese país, mientras que en España no se estrenó hasta 1975, o sea, 2 años después de su estreno, pero esto solo ocurrió durante el Festival de Valladolid. Sin embargo, alguien logró hacerse con una copia, proyectándola en cines, a pesar de que el director no quería que su película fuera estrenada en un país bajo una dictadura, y en Irlanda llegó a ser prohibida hasta el año 2000, que fue cuando se estrenó. Sin embargo, pese a todo esto, La Naranja Mecánica logró consolidarse como una obra maestra del cine y una de las mejores películas de Stanley Kubrick. Le daba latigazos de carcajadas a la vieja ultraviolencia.
Y así llegamos al final de este video. Cuéntame en los comentarios qué otra película prohibida te hubiera gustado ver en este video. Y no olvides dejar tu like si te gustó el video, suscribirte para más contenido y seguirme en el resto de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.